Saludos a todas las personas que nos están viendo en este episodio de Hora Cero. El día de hoy nos encontramos con una persona que nos va a dar un poquito más de luz en el tema de la criminalidad y cómo se relaciona con la política, porque detrás de la criminalidad hay una sociedad y una función gubernamental que se van de la mano, se relacionan mucho. La persona que me acompaña hoy aquí conmigo, muchos la recuerdan por sus años de servicio, otros compartimos con él en el salón de clase y muchos todavía lo escuchan en la radio, lo ven en la televisión. Y conmigo está el profesor Jorge Suárez. Te doy la bienvenida. Gracias por... Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y de llegar a tu gente, que es tan importante para discutir muchísimos temas. Así que privilegiado de estar aquí. Gracias. La verdad que sí. Gracias. Profesor, tú tuviste 10 años, ¿verdad?, en el Senado de Puerto Rico. Si no me equivoco. Eso es así. Entré en un midterm, Okay. o sea, un término medio, sustituyendo al ex juez del Tribunal Apelativo, Sixto Hernández, quien fue senador por el distrito de Humacao. Así que entré en un término medio, en una elección de término medio, donde también entró el representante Luis Vega, que sustituía a Carlos Vizcarrondo, que en un momento dado fue presidente de la Cámara, y Carlos también fue al apelativo, así que fue una elección de medio término. Y si no me equivoco, eso fue el caso del Tribunal Supremo, ¿verdad? Cuando tú entraste al Senado. ¿O la edad? Bueno, hay dos casos míos que van al Supremo. El primer caso es un caso con respecto al tema de la edad, porque yo gano la elección sin tener la edad reglamentaria para juramentar. Pero obviamente en lo que uno pasa los requisitos constitucionales, de que vaya a tomar los adiestramientos necesarios, contralor, ética, escuela legislativa, etcétera, pues cumplí años. Y entonces, pues prácticamente el día que se convoca la última vista por el juez Dávila Zuliberes, que fue quien lo tuvo, pues ya yo tenía los 30 años de edad y en ese momento pues me convertí en la segunda persona más joven en haber jurado en el Senado de Puerto Rico. Brutal, de verdad. Sí, porque ya cuando viene a ver se va por el caso, ya tú tienes la edad. Ya tienes la edad. Entraste. Uno de los senadores que entró más joven. El segundo, el primero es Jorge Alberto Ramos Vélez, hijo del fenecido Jorge Alberto Ramos Cova, que fue alcalde de San Germán, que fue senador, y entonces Jorgito y yo nos llevamos, para juramentar, eran cuestión de 48 horas de diferencia. Profesor, y luego de esos 10 años de servicio, ahora te encuentras siendo profesor de Justicia Criminal en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cuéntame cómo fue esa transición, ¿verdad?, de servir 10 años de servicio público a explorar en ese mundo de la criminología. Pues mira, 10 años como funcionario electo. En el servicio, yo entré a trabajar entre Cámara, Senado, Fortaleza, la Oficina de Servicios de lo que se conoce como PRAFA, de Asuntos Federales en Washington. Dirigí el Departamento Región de Vivienda también, así que estuve en el servicio público alrededor casi de 20 años. Yo empecé a trabajar en el gobierno a los 21 años, así que corrí un chispito, como uno dice, ¿verdad? Así que conozco bastante la cosa ejecutiva y la cosa legislativa. Y mi papá, mi señor padre, el doctor Ismael Suárez, toda la vida ha sido educador. Mi mamá también daba clases, mis abuelos daban clases, la oveja negra era yo, el que nunca estuve involucrado en cosas de educación, pero eso siempre estaba ahí. ¿Por qué? Porque en los temas legislativos hay mucha educación. Exacto. Uno va a las escuelas, uno va a las universidades, uno siempre está hablando de enseñar, de demostrar, de aplicar. Y una de mis pasiones grandes siempre ha sido el tema de la criminología. Mi preparación académica es ciencias políticas y justicia criminal. Y eso siempre estuvo involucrado de alguna forma. Y uno siempre está hablando. En las vistas públicas, en donde quiera que uno va, uno lo que está es explicando, enseñando, mostrando, demostrando lo que en gran medida uno quiere que se sepa y lo que uno sabe. Así que la transición no fue muy complicada en ese sentido. Además que es un tema que domino, es un tema que me gusta, es un tema que me apasiona, así que era cuestión de volver a repasar asuntos de currículo, echarle un vistazo a los libros que tenía, adaptarme a los currículos que se estaban dando y empezar. Y la verdad que fluye uno como pez en el agua, porque si fuera una cosa que uno hace, o que uno no domina, o que uno no sabe, fuera mucho más complicado. Pero la realidad es que la transición para mí no lo fue. En ese sentido, de alejarte de la vida pública, que en gran medida llega un momento también donde te cansa, ¿verdad? El escrutinio público constante y otros elementos, pero la universidad es otra cosa y creo que es un reto adicional, déjame decirte. Un mundo paralelo, como te escuché decir una vez. Es un mundo paralelo. Un mundo paralelo. Yo creo que el servicio público es una cosa y el resto del universo es otra. ¿Por qué? El escrutinio es diferente y tú tienes una interacción diferente. Y a mí me parece que
uno siempre busca cómo aportar a la sociedad. Desde la universidad, aportas a veces el doble de lo que aportas en la palestra pública. ¿Por qué? Creas mentes, creas gente que está pensando, los traes a perspectiva. Yo no quiero que los estudiantes estén conmigo 100% de acuerdo con lo que yo digo. Yo quiero que me reten. Y yo los reto. ¿Para qué? Claro. Para crear debate, para hacerlos pensar, para que lean, para que abran la mente. Porque si nos vamos por lo que dice una persona, lo que estoy creando allí literalmente son pues zombies que van detrás de lo que uno dice. Esa no es la idea. La idea es que la gente tiene que aprender a pensar, a discernir, a analizar. Y a mí me parece que la medida que uno aporta eso, tú estás aportando a crear un balance social que hace falta en el país. Claro. Y que entiendan las cosas de diferentes puntos de vista. Tú no puedes tomar una clase y empezar hablando de un delito que pasó hace 70 años atrás. Tienes que ponerte a actualizar. Por lo tanto, el reto para mí también es estar actualizado. Es saber lo que pasa. Es estar al reto. Es el lenguaje. Porque no es lo mismo yo hablar de las cosas que pasaron en X momento de una manera y usar ahora una jerga diferente donde yo tenga la atención de un estudiante. Claro. Y el contexto histórico tampoco es el mismo. Es un reto evolutivo todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo, ¿sabes? Y manejarlo es la parte interesante de cómo adaptarte al lenguaje, de cómo adaptarte a eso. Porque, por ejemplo, ¿qué yo haría, Eduardo, con una clase de 70 estudiantes? Todos prepas, y yo tengo que explicarles introducción a criminología. Pues tengo un reto de tener a esos muchachos pendientes a lo que yo estoy diciendo y que no se me vayan en el teléfono a ver TikTok, a ver esto, qué sé yo, la última canción que sacó Bad Bunny. Se te van. Y esa muchas veces, como es la primera clase del currículo de concentración, es la clase que agarra. Exacto. Y si yo no los agarro, es el reto más difícil. Se me van. Claro. Así que tengo esa presión sobre los hombros constantemente y esa es la clase, me encanta darla porque es un reto para mí. Pero no tengo duda que das esa clase de una manera bien particular y buena. Porque yo pasé por esa clase y se nota que tus años de experiencia te sirven de mucho en el salón de clase. Y son bastante buenos. Sí. Profesor, ahora pasando al tema de, ¿verdad? De la política y la criminalidad. Muchos de nosotros cada 4 años escuchamos en personas que, ¿verdad? Que son aspirantes a puestos políticos en sus frases de campaña decir frases como mano dura contra el crimen, más policías en las calles, no hay espacio para las drogas. Pero ¿qué realmente está haciendo el gobierno contra la criminalidad actualmente? Bueno, actualmente el gobierno tiene grandes retos. Uno de los retos más grandes que tiene es la diversidad en temas tecnológicos. Los gobiernos usualmente lo que hacen es reaccionar a lo que pasa. No previenen lo que puede ocurrir. Y eso es parte de los grandes problemas que tienen todos los gobiernos del mundo, no solamente el de Puerto Rico, todos. El criminal está siempre un paso al frente. Y después que pase el evento, es que tú buscas entonces cómo voy a atajar para que no vuelva a pasar. Y eso en gran medida crea una problemática de cómo manejarlo. El gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, nuestra policía, el negociado de la policía de Puerto Rico, está trabajando con tecnología, están allegando tecnología que les hace falta, están buscando fondos para eso. Y a mí me parece, sin temor a equivocarme, que aquí se han dado unos fenómenos bien importantes con quienes han dirigido la policía. Está el fenómeno Pero Toledo, una persona que los que estén viendo esto ahora y no lo conozcan, Google it, busquen quién es. Pero Toledo fue una persona muy importante en el devenir de la policía, porque es de estas personas que vienen de la policía y que ha estado en la esfera federal y ha estado en la esfera local. Otra persona que tiene ese tipo de componente de haber estado en la esfera federal, en la esfera local y en la esfera correccional es el licenciado Pereira, que también fue senador, Cuco Pereira, ¿verdad? Que también estuvo en esa faceta, y quien hoy dirige la policía, Antonio López. Y me parece que Tony López ha hecho un trabajo bien grande, porque es el que menos recursos tiene, el que menos policías tiene, y el que hoy los números, y volvemos, los números del crimen son los que se reportan, es lo que usted dice que pasa, ¿verdad? Pueden pasar cosas que no se reportan, pero no están en las estadísticas. Pero ha logrado mantener algo bien importante, y es el balance de mantener unos números iguales o menores a años anteriores. Y eso, a pesar de lo que vemos, ¿verdad? De que vemos que si hay más feminicidios, en estos días que estamos grabando, pues lamentablemente ocurrió otro más, ya van sobre 13 en lo que va del año en el país a esta fecha, y otros elementos que están sobre el tapete. Retos, un reto educativo, un reto profesional, un reto económico. Tienen que buscarle salario a los policías para que se queden en Puerto Rico, que eso es un problema que existe, y sobre todo, y más aún, el reto del valor que es ser policía. El reto del valor de no cometer delitos. Porque parte de mi investigación doctoral era ¿por qué la policía comete delitos? ¿Por qué quien vela porque se cumpla con la ley comete delitos? Al igual que lo que te expliqué de los funcionarios que dicen en la frase no hay espacio para la criminalidad,
Es el mismo que sale en la primera plana, con un caso de Lamentablemente. soborno, de corrupción. Lamentablemente, Es un arma de doble filo. el servicio público tiene grandes satisfacciones. Cuando tú le das la mano a una persona y te dice gracias por ayudarme a conseguir mi casa. Gracias por haberme ayudado a conseguir mi empleo. Y una de las grandes insatisfacciones es cuando ves gente que estaba al lado tuyo que metieron la mano donde no era. Porque piensan que esto es para hacerse millonario. Exacto. Pues yo les tengo una noticia. No van a ser millonarios. No existe eso. Esa cosa de que tienes carros, teléfonos, 50 ayudantes, mega presupuestos, eso no existe. Eso ya es pasé. Eso no está. Y el que vaya detrás de eso tiene un problema. Primero porque está pensando en su lucro y en un salario, en lugar de lo que se supone que vaya a hacer allí. Y por eso nos topamos con situaciones donde gente utiliza empleados para lucrarse con el propio presupuesto que les toca, caen en las malversaciones, caen en los favores políticos y fallan ahí. ¿Por qué? Porque están cometiendo un delito y lo saben. ¿Sabes por qué lo saben? ¿Por qué? Porque los dan un adiestramiento en ética gubernamental. Si tienen que cumplir con Que ciertas le horas dicen en exactamente, mira, fulano de tal hizo esto, esto y esto. ¿Y sabes qué? Van y lo hacen igualito. Igualito. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si te acaban de decir lo que este hizo para que no, y lo cogieron y como tú haces lo mismo? O sea, es la cosa de repetir. La criminalidad es cíclica. Sí. Es cíclica. Lo que pasa hoy vuelve y pasa, vuelve y pasa, vuelve y pasa. Pero de repente, más allá de cíclica, es cuánto se imita el tema criminal. Y ahí se falla también porque se están imitando patrones de criminalidad. Claro. Y eso es un punto importante en el análisis criminal de Puerto Rico. Tú hablabas de cuánto incide la política en la criminalidad. La criminalidad establece patrones de necesidad, biológicos, sociales, etc. Si yo me quedo sin empleo y no consigo empleo, yo tengo que buscar comida, yo tengo que buscar cómo sostener a mi familia, yo tengo que buscar cómo sobrevivir en lo que eso aparece. Pues hay muchas personas que buscan una justificación en eso para cometer un delito. Ahí es donde la pobreza ¿Verdad? y la desigualdad social entra al mundo de la criminalidad. Y sabiendo que Puerto Rico tiene una alta tasa de población en el nivel de pobreza, bajo el nivel de pobreza. ¿Por qué te traigo ese planteamiento? Porque aquí hubo un cuatrenio donde se aplicó una ley, y no lo traigo como un tema meramente político, es la estadística, que fue la famosa Ley 7, que propuso una serie de despidos en el país y muchas personas quedaron sin empleo. Durante ese mismo cuatrenio, tuvimos el cuatrenio de más asesinatos en Puerto Rico. En Puerto Rico, en el 2011, se mató más gente que en la guerra de Irak, estadísticamente hablando. Muchos dicen que Puerto Rico en estos momentos, sus tasas de criminalidad son a nivel de un país en guerra. O sea, esto no es un invento mío. No. Están ahí los números. Son las Los pueden buscar, estadísticas. son las estadísticas. Las estadísticas. Entonces, si tienes una alta tasa de desempleo, No puedes te va a pretender. aumentar la criminalidad. Ese es un efecto cascada. Existe, funciona así. Y hay gente que no lo quiere ver, pero mientras más alta es la tasa de desempleo, más criminalidad se va a dar. Y es un elemento constante, sonante, y durante ese periodo de tiempo alzó el desempleo y alzó la criminalidad. Paralelamente, estadísticamente se prueba que es así. Cuando tú bajas la tasa de desempleo, baja un tanto la tasa criminal. Una cosa es la tasa criminal atada a la tasa de asesinatos, escalamientos, etc. Y obviamente vuelve otra vez las motivaciones también del acceso a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a toda esta cosa, donde hoy mis abuelos se sentaban por la tarde a ver noticias, a ver qué pasó. Hoy tú no esperas a las 5 de la tarde para ver las noticias. Hoy las noticias tú las ves para que te analicen lo que pasó, porque ya tú te enteraste porque tienes un teléfono en la mano. Al momento. Digo, una computadora con un app de teléfono portátil, Exacto. que es como yo lo veo, que te dice lo que está pasando el segundo. Y todo eso incide en el comportamiento, en el ámbito social, en la desigualdad social, en los parámetros que existen, en la forma en que se ejecuta, en cómo el narcotráfico va evolucionando, en cómo cambiamos las reglas de juego dentro de ese proceso también, las reglas no escritas, y cómo el país se deteriora en algunas formas y nos enfrentamos nuevamente a estadísticas que dicen que de cada 100 asesinatos, esto es alarmante, 80 son hombres, y de ese 80% que son hombres, el 30% oscila entre jóvenes de 18 a 35 años de edad. Se nos está matando la juventud. Y el 86% se la adjudica al narcotráfico. Casi todo es Casi asociado todo al al narcotráfico. narcotráfico. Muy poco de ese tipo de asesinato que se da viene por una pelea, viene por un ataque X o Y, es asociado en gran medida a asuntos de narcotráfico, más allá de situaciones particulares de una herencia,
de que estoy buscando algo, que se dan, pero sí, que sea más la salud mental. Son los mínimos. Exacto, son los mínimos. Me hablaste de la función que está haciendo la policía en reaccionar a los crímenes, en combatirlos. Pero por otro lado, y creo que la policía está hecho un excelente trabajo con los pocos recursos que tiene y se ha esmerado bastante. Pero por otro lado, ¿qué se está haciendo para prevenir la criminalidad en temas como servicios esenciales? Esto se previene simplemente, y es fácil, darles una buena educación a los niños, darles los recursos que merece el país. Que eso es lo que ha llevado a que tantas personas entren a la criminalidad. ¿Qué se está haciendo por ese lado de prevenir la criminalidad? Yo empiezo por el tema de profesionalizar la policía. Okay. La policía debe profesionalizarse. La policía debe tener estudios, deben tener su bachillerato. El que quiera seguir a maestrías, a doctorados debe hacerlo, como muchos lo hacen, que se han seguido preparando. Y a mí me parece que eso es importante. Porque mientras más saben, mejor pueden ejecutar, número uno. Número dos, ¿cómo manejar el tema educativo, social? Un tema de valores. Porque en Puerto Rico y en el mundo hay mucha conducta aprendida. Uno va a diferentes lugares, para no mencionar ninguno y no estereotipar, ¿verdad? Porque de alguna manera, si uno menciona una cosa o la otra, estereotipa. La realidad es que aquí hay crímenes en Montellera y hay crímenes en el residencial. Punto. El crimen no tiene esfera social. Pero, si una persona no envía a su hijo a la escuela y lo que le enseña es que está cogiendo alguna ayuda del gobierno, y cuando tiene que ir a ponchar la boleta que le dan de que su hijo asistió a la escuela para que le puedan dar ayuda al gobierno, mandas ese día el nene a la escuela para que le ponche la boleta y la maestra no lo hace y cuando sale tiene las 4 gomas del carro vacías, ¿qué aprende ese nene? A esa misma conducta, a repetirla. A repetirla, a mantener un ámbito social inestable. Pues estás criando de alguna manera una cultura de dependencia en lugar de una cultura de trabajo. Y me parece que eso es en la esfera del hogar, de cómo manejar esa parte, por un lado. Por otro lado, viene la conducta social del Estado. ¿Dónde está la obligación de la escuela? ¿Cuál es el currículo de la escuela? Mientras tenemos que hablar de situaciones particulares de cómo manejar el trato entre seres humanos, estamos pidiendo por currículos de perspectiva de género y de cómo llamar él, ella y toda esta cosa. Entonces levantamos una pelea por esto, mientras estamos teniendo un problema de identificación de valores concernientes a comportamiento humano, a cómo tratar a una persona, ¿cuántas personas gente dan los buenos días en los sitios? Bien poca. ¿Sabes? Uno se sorprende, tú dices buenos días, te contestan 3 y hay 100 en el sitio. Y entonces te ignoran, está todo el mundo encerrado en los teléfonos, encerrado en su mundo y la interacción se pierde. Esa interacción social es importante porque crea indiferencia y no hay empatía con la gente. El estudiante en la escuela se enfrenta a muchos retos. Al bullying, ¿cómo se maneja el bullying? Ese bullying es severo, es parte del proceso criminal porque esa persona va a levantar coraje, revancha, yo le quiero arrancar la cabeza a fulano. Va a crecer con ese patrón de odio. Vamos a trasladarnos a Estados Unidos. No hemos tenido situaciones donde los tiradores activos en las escuelas son precisamente porque me bullearon cuando chiquito, ahora tengo un arma y me voy a desquitar del otro que me bullió. Fueron víctimas del bullying. Y tenemos ese proceso, pues se convierte en una escena criminal eventualmente porque estás recibiendo una conducta que es de alguna manera punitiva hacia ti. Y eso vuelve otra vez y otra vez. Y la gente a veces no ve eso. Los estudiantes piensan que a veces es chistoso, es un vacilón, qué sé yo. Oye, una cosa es un vacilón momentáneo, otra cosa es tú seguir constantemente con la machaca y dale. La persona en un momento se va a cansar, va a haber una reacción. Y es parte del proceso educativo que tiene que darse de la implicación del bullying, de la implicación de que, desde mi punto de vista, yo lo hago en la universidad, creo que hay que hacerlo ya en escuelas superiores, y es empezar a hablar de lo que es un feminicidio. Hay que explicarlo, hay que establecer cuáles son los puntos y los parámetros de este tipo de acción y a lo que nos lleva. Porque de repente, vuelvo, en Puerto Rico las cosas son moda. Mira esto, hace quizás meses atrás, kayaking. 2 o 3 semanas para acá, feminicidio. Sí, empezó uno y salieron 3. Es una cosa que tú dices, pero es cíclico, es como que se repite la cosa, como una fiebre de momento, ¿verdad? Y cómo uno maneja eso. Hay recursos, pero tiene situaciones donde tú vas a utilizar los recursos del Estado para eso. ¿Hasta dónde llegan esos recursos del Estado? ¿Cuán disponibles están los recursos del Estado para ayudar a subsanar ese tema? ¿Cuán ágil están actuando los tribunales en este caso? ¿Qué hacemos con el tema del habeas corpus y la cortadera de grillete porque no tengo agilidad en el tribunal para que se quede la persona porque no lo atendí rápido y no le doy el debido proceso dentro de los 6 meses que establece la Constitución de Puerto Rico en su sección 2 en el artículo 11? Juicio rápido, 6 meses o menos.
Si usted tiene más de 6 meses, no puede tener esa retención que está ahí, que es estar en la cárcel sumariado, porque no tiene ese juicio, tiene que ir a su casa o al lugar que le toquen con un grillete de supervisión electrónica. Algunos le ponen un lockdown, los van manteniendo, pero entonces vienen 2 o 3 por ahí, se cortan el grillete. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen para que no suene o detectarlo? Pues obviamente no vamos a hablar de eso aquí porque no voy a explicar a nadie cómo se hacen las cosas, pero están haciendo cosas que el Estado conoce que es un problema y cómo lo atajo. Porque el que cortó el grillete fue y mató a 2 después. Y los casos están ahí. Hemos tenido las últimas 3 semanas en Puerto Rico 4 personas que se han cortado el grillete y han matado a 3. Y sabemos que eso de los 6 meses en el tribunal, eso no sucede aquí en Puerto Rico. Aquí los casos van a largo y a largo y a largo. Pero también está el tema, que eso, ¿verdad? Los jueces tienen esa potestad. Yo no quiero ese abogado. Yo no quiero ese abogado. Yo no quiero ese abogado. Y ahí entran los derechos. Empiezan a estirar el chicle para que los 6 meses se venzan y me saquen. Pues el juez tiene que decir, mira, flaco, se acabó. Te quedas con fulano. Porque tú tienes un reloj atrás corriendo que te está marcando fechas y diciéndote cuándo se te vencen los 6 meses. Exacto. Mencionaste lo del factor de el que tú crees que es un residencial no te incita a que tú te conviertas en un criminal. Pero sí está más propenso, ¿verdad? En lo que te rodea y es lo que tú aprendes. Y hay una cita que dice que la criminalidad de un país es en gran medida un reflejo de la sociedad, de sus valores, su identidad y sus objetivos colectivos. Muchos le asocian la alta criminalidad al narcotráfico en Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, para el 2012, se gastaron alrededor de $5,000 millones en la famosa guerra contra las drogas. ¿Tú crees que eso de la guerra contra las drogas no es algo meramente que se debe ya dar paso porque se ha demostrado que no ha logrado ningún resultado efectivo y que se invierten muchos fondos públicos en eso? Y que hoy, 11 años más tarde, yo encuentro que el narcotráfico en Puerto Rico está peor. Mira, es un debate extenso. El tema de la legalización o no legalización de la droga. La despenalización existe en Puerto Rico de la marihuana. Hasta cierto... ¿Verdad? Hasta unos gramos específicos. Y medicinal. Y tienes una... Sí, la medicinal es una cosa, pero la despenalización sobre la cantidad de gramos que tú puedas tener para consumo y no distribución, y que te van a dar una amonestación la primera vez, la segunda vez una amonestación mayor con una multa, la tercera vez puedes cumplir unas horas de cárcel, etcétera. Lo que pasa es que nuestras cárceles estaban llenas de personas que tenían, 5 onzas de marihuana encima para fumarse en la casa. Y entonces vas preso porque tienes más de lo que se supone. Pues entonces se hace un proceso administrativo para que se despenalice esa por cantidades específicas y no tengas que ir a la cárcel por eso, sino te voy a multar. 500 pesos, $600 y y trabaja un poco el tema. Si miramos lo que pasa en Filadelfia, que hay unos videos que están por ahí dando vueltas en estos días que son espeluznantes, de la gente totalmente drogada, se van de boca, parecen un mundo zombie, no se mueven. Y tú preguntas, ¿eso es lo que quieres hacer para combatir el tema? Voy a convertir a todo el mundo en un zombie atado a que dependa de la sustancia para sobrevivir. Voy a crear una adicción mayor porque la despenalicé, porque la legalicé. A nivel federal conocemos que esto es un tema que está en discusión por el tema de la medicinal, ¿verdad? Porque a nivel federal sigue siendo a esta hora ilegal. No reconoce, o sea, yo no puedo comprarla legal en Florida y si en Georgia es ilegal cruzar la frontera y si me detiene un vehículo decir, mira, es que estos gomis que tengo aquí son legales porque los compré legal. Sí, pero es que aquí es ilegal. O sea, cada estado tiene su jurisdicción en cuanto a eso, aunque hay más de 30 y pico, ya casi 40 que lo están aceptando de esa manera, pero se declara de alguna manera que estás cruzando fronteras y que es interestatal y otros elementos. Y que tiene que ser ya dentro del territorio del estado para que sea válido. Pero porque ya a nivel federal cuando lo lleves a nivel federal, pues estás permitiendo que las grandes industrias, las farmacéuticas grandes produzcan. Entonces vas a liquidar también a los pequeños productores y los pequeños, ¿verdad? Cultivos que tienen sobre esto, porque va a entrar a un mercado diferente. Sí. Eso es un punto de desarrollo económico que vas a ver ahí enmarcado en eso. Pero en Puerto Rico, el 100% de la droga que entra, aquí se queda entre el 3 al 5%. El resto se va. Puerto Rico sigue siendo un hub. Un puente. Es un puente como lo fue Cuba, como lo es Santo Domingo, por nuestra posición geográfica. En gran medida, no solamente es la policía, le pertenece al Coast Guard, le pertenece al gobierno de los Estados Unidos trabajar con nuestras fronteras. Claro. Así que quienes guardan esas fronteras
sigue siendo el gobierno de los Estados Unidos. La policía estatal en Puerto Rico, el negocio de la policía, lo que hace es ya intervenir cuando ya entraron a las costas. Ya está aquí dentro, ahora es mi jurisdicción. Pero en alta mar, mientras estén entrando, tiene que el Coast Guard ponerse de acuerdo con el FBI, con la policía, con ICE, con ATF, con todo el mundo, para manejar ese tipo de temas. Me pareció interesante lo que me dijiste de que aquí encarcelamos a personas por 5 gramos o por su consumo personal. Y es cierto, estadísticamente hay un estudio que dice que en Puerto Rico los policías pasan más tiempo encarcelando personas por la posesión de 3 gramos o menos que a los vendedores en los puntos. Así es. Y ahí se gastan muchos fondos públicos porque eso es un proceso que cuesta dinero. Encarcelar a una persona, mantenerla al año en la cárcel, es el doble de lo que cuesta un estudiante en el Departamento de Educación. Y sacaste un policía de la calle. Porque mientras está en el tribunal haciendo un proceso para encarcelar a esta persona, sacaste a ese policía de la calle que puede estar atendiendo una situación mayor. Y que esta persona, por solamente ser usuario de droga, las posibilidades de que reincide en la criminalidad son altas. Altísima. Altísimas, porque tú sabes que aquí, si tú sales con un récord manchado, para conseguir trabajo se necesita. Una de mis peleas en la legislatura, y todavía la doy con quienes hablo, con políticos de todos los partidos que conozco, y le traigo el tema, lo repito, lo establezco en el salón de clase, no para que me compren la idea, sino para que lo analicen y lo discutan. Es el tema del récord criminal. ¿Cuánta es la reincidencia en Puerto Rico? Porque ese récord criminal no sale completamente limpio, por usar una frase que todo el mundo entienda, y que yo pueda salir a una tienda a decir, mira, salí de la cárcel, dame empleo. Entonces de repente eso no pasa. Y está 6 meses, Marginado. 4 meses, 5 meses en espera de que algo pase, tu familia no te puede mantener, ¿y qué tú haces? Incurrir a la Pues criminalidad. vuelves a lo que conoces, que vuelve a la delincuencia. Dicen que una persona que entra a una cárcel en Puerto Rico entra 6 veces más. Mira, parte de lo que yo planteé es que establezcamos por delito, si sale limpio, si lo vas a dejar grabado por 2 meses, por 6 meses, dependiendo del delito. Claro. Y vamos grabando eso. Un delito menor sale limpio y vámonos. Un delito un poquito más alto, pues dale 1 mes, 2 meses, qué sé yo. Y además, planteamos en un momento dado que se le diera un beneficio contributivo a las empresas y negocios que dieran trabajo a las personas que salen de la cárcel. Para dar esa oportunidad. Mira, te voy a bajar una tasa de interés de un 15% sobre tu contribución sobre ingresos en el tema de la retención que tienes en el negocio. Si me le das empleo a cada persona que tú me emplees, que sale de la cárcel ya obviamente en esa reinserción a la sociedad y ya viene rehabilitado, por cada uno te voy a dar un 15% de retención contributiva, qué sé yo, whatever. Y buscabas la vuelta al tema para darle beneficio a quien lo hace y sacar a una persona que no vuelva para la calle. Pero eso se queda ahí dando vueltas y no pasan las cosas. La rehabilitación en este país, yo sé que ahora mismo no hay muchos recursos y se hace lo que se puede. Pero también hay una falta de acción, porque yo vi, el representante Héctor Ferrer había radicado un proyecto que era para usar los confinados para la producción agrícola del país, fomentarla, usarlos de empleados. Porque no hay gente que recoja los frutos, se están perdiendo. Y para mí es una fantástica idea usar los presos, porque eso es parte de su proceso de volver a conseguir ese espacio en la sociedad, de reivindicarse. Igual que en lugar de estar comprando miles y miles de dólares en escritorios, sillas y la madre de los tomates para todas las oficinas de gobierno, que las hagan los presos en las herramientas que tienen allí para hacer eso. Pues yo los he visto hacer unas artesanías espectaculares. Los pilones con las macetas, barquitos de esos dentro de botellas, bobbleheads, sillas. Hacen 20 cosas, son buenos. Pues vamos a hacer lo que hagan las mesas, que hagan las sillas, que hagan los escritorios, los pupitres de los salones de clase. Entonces pones a esa gente, le das trabajo, esos trabajos se le paga, ese dinero que tienen ahí. Porque para que un preso le cueste al país $788 al día, yo pienso que deberían darle más uso. No uso porque no son personas y tienen sus derechos y todo, pero tiene que haber una función más dentro de la rehabilitación. Los que están en mínima. Los que están en las áreas que no son asesinos, que no están por asesinato, que no están por tipo de elementos que son mayores. Claro. Me parece que pueden hacer ese tipo de trabajo, me parece que pueden contribuir más en ese ámbito social. Yo los he visto salir a vender sus cosas en la calle de San Sebastián, por ejemplo, que los lleva la misma secretaria de corrección y están allí en 2 o 3 carpas y la gente les compra porque son trabajos buenos, bien hechos. Claro. Y me parece que ese mismo trabajo lo pueden emplear para beneficio del gobierno.
Sería extraordinario. ¿Cuántos lo están haciendo? Hay unos convenios para que ayuden a cortar las áreas verdes y otras cosas más. Que se fugan. Pues se fugó uno de 100 que habían allí. Que no debe pasar. Pero uno en 50 salidas se fugó y lo agarraron más adelante. Pues chévere, lo intentó, ese no vuelve a salir, ese se cortó las patas. Claro. Pero hay que darle oportunidad, porque el fin de la justicia, al fin y al cabo, en el mundo, no es ser tan punitivo. En el mundo es que vuelvas a integrarte a la sociedad. Nuestro sistema, al igual que el de Estados Unidos, que es una copia, ¿verdad? Nuestro sistema es una copia del Estados Unidos, es el más punitivo. Es castigarte más por el delito en lugar de darte esa segunda oportunidad que entre, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa y nuestros papás nos regañaban, pues te quitaban el teléfono, no te dejaban ir al cine, te quitaban la llave del carro y no vas a salir y qué sé yo. Yo conozco un estudiante mío, Marco, que le hacían eso a cada rato, ¿ves? Pero el problema es que si tú analizas ese tipo de conducta, es lo mismo que pasa en el sistema. Yo te voy a penalizar y esto es lo que te va a pasar si lo vuelves a hacer. Ya lo probaste, si lo vuelves a hacer va a ser más severo todavía. Y Puerto Rico es uno de los países con las tasas más altas de personas confinadas a población de 100,000 personas. Y ahí se ve que hay un problema. No son. Tenemos un problema de prioridades gubernamentales. Yo lo veo de esa manera. Te lo voy a complicar más. Un poquito más. Los presos adultos. Ojo para los menores. Yo me siento a hablar con el doctor Rodríguez, quien es uno de los psicólogos que trabaja con el Estado, analizando, entrevistando criminales, por qué cometes el delito. Es una persona que ha compartido conmigo en múltiples ocasiones. Y una de sus preocupaciones mayores, dentro de los comentarios que me hace él y otras personas más que laboran en este ámbito, es la cantidad de menores que hay con características psicópatas. Que tú hablas con ellos y sus características en su verbalización es de psicopatía. Entonces, estos son los que están a punto de salir ya. Porque ya tienen 16, 17 años. Y van a salir de la retención de menores. Y el país que los espera afuera no tiene muchas oportunidades. ¿Nos preparamos para salir? Ese es el punto. ¿Estamos listos para que esos muchachos salgan a la calle? Ese es el punto. ¿Los tenemos listos a lo que se van a enfrentar? ¿El país está listo para absorber eso? Las familias están listas para bregar con ellos. Y me parece que eso también es parte de ese análisis, ¿verdad? Y los psicólogos que trabajan en este tipo de ámbito hacen sus recomendaciones, lo demás, pero vuelvo, la responsabilidad no es necesariamente el que hace la recomendación, es de quien va a recibir la recomendación para implementarla. Así que yo creo que tenemos grandes retos, porque no es solamente de un lado, hay múltiples factores que inciden en todo esto. Dicen que la prisión es el reflejo de los problemas que tiene una sociedad por resolver. Ahí tú encuentras todo lo que tú sabes, lo que está fallando. De todo. Yo creo que en Puerto Rico, y dice la Dora Nevares Muñiz, que se llama, sí, la catedrática de la Interderecho, ¿verdad? Si no me equivoco. La doctora Dora Nevares, que escribe muchísimos libros sobre este tema. Ella dice que antes de tú fijarte en una política pública de cómo combatir el crimen, tú debes centrarte en los servicios que tú le ofreces al ciudadano. Centrarte en lo que tú le estás ofreciendo a cada persona, para que esa persona no tenga que recaer o buscar la manera de caer en la criminalidad. Empleo. Empleo. Porque si yo no tengo dinero, no puedo comprar, no puedo comer, no puedo hacer nada en mi vida. ¿Hay suficiente empleo? ¿Se le está dando empleo? Que paga muy poco y la vida está muy cara. Mira, es verdad que todo ha subido. Decía una vez el presidente Reagan que todos los números que se supone que estén abajo están arriba y todos los números que están arriba están abajo. ¿Verdad? Hablando de cuánto la economía está funcionando a la inversa. De alguna forma, recuerdo que eso fue un discurso cerrando campaña en Nueva York. Allí en Manhattan, donde están los portaaviones y toda esta cosa allí, y él utilizó ese tipo de paralenguaje para explicar que había un problema económico real. Ese problema económico se agrava más ahora. Las cosas están mucho más caras y los salarios no aumentan. ¿Cómo manejamos eso en una sociedad que está esperando tener un mejor empleo, que pueda disfrutar también? Porque el problema es que ahora mismo en Puerto Rico la gente tiene 2, 3 empleos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué tiempo te queda para descansar, para estar bien? Te agobia. Ahí es que entran también mucho los problemas de salud mental. Seguro, porque te agobia, tienes con más problemas, no he logrado pagar esto, llegaste a tu casa, ya se formó una pelea, no compraste la leche que te dije, no sé, vino y soltó el bofetón, soltó la pescosa, le pegó el tiro y la mató. Por una pelea de un galón de leche. Estoy usando un ejemplo metafórico, ¿verdad? Para sí, pero hemos visto cosas así. Hasta dónde eso puede llegar.
Pasa también con la policía cuando los estresores son altos. Mire, un ejemplo, un policía de San Germán que tiene que trabajar en San Juan y su turno es a las 8 de la mañana. ¿A qué hora tiene que salir de su casa? Pues tiene que salir de su casa fácilmente para estar en San Juan acá. Lo más tarde que puede salir son las 5:30 de la mañana. ¿Cuántos peajes tiene que coger? ¿Cuánto es el gasto de peaje? ¿Cuánto es el gasto de gasolina? Acabó el turno y salió de San Juan para San Germán otra vez. Entonces ya tiene un turnito en una panadería velando de guardia de seguridad. Y se viene llegando entonces a su casa a las 9 de la noche para descansar, para volverse a levantar a la hora que dijimos ahorita, 5:30, se tiene que levantar como a las 5 para salir a las 5:30 para regresar otra vez a San Juan por 5 días a la semana y si tiene que doblar el turno peor. Y el riesgo para que ganarse corren. lo mismo, pero el problema es el gasto. En peaje, gasolina, volvemos, está ahí y el salario sigue siendo el mismo. Que le han dado un aumento, una cosa que otra, seguro, pero en muchos otros lugares la policía cobra mucho más de lo que cobra la policía de Puerto Rico y ahora obviamente estamos cambiando el tema de traer policías que estudiantes que salen de la escuela superior a los 18 años puedan comenzar un proceso de ingresar a la policía de Puerto Rico. Mucha gente ha pegado el grito en el cielo con eso. Que un muchacho de 18 años policía, calma. A los 18 años está entrando a la universidad. Y de manera part-time. A prepararse en los cursos. Cuando se gradúe, ya tiene 20, 21 años. Pues ya está listo entonces porque tiene un poco más de madurez que a los 18 años. Porque igual a los 21 años entraba el que no estaba en la universidad como el que estaba. Pues ahora tiene un proceso ya un poco más de madurez y en lugar de tener en la universidad tanto tiempo, lo sacaste para la calle. ¿Qué hacer para que el Estado se prepare? ¿Cómo lo manejamos? Dora Nevar en muchos de sus libros menciona que hay unos elementos de comunidad, droga, familia, educación y sociedad. Lo que te rodea. ¿Los menciona? Porque eso precisamente es el entorno que tiene la persona para estipular su acción. ¿Cómo tú amarras la familia con la sociedad? ¿En qué sociedad tú estás? ¿En qué familia te expones? Porque volvemos. Sí, puede ser que el entorno de un residencial público sea más complicado que el entorno de Montelledra, por usar un ejemplo. Pero en Montelledra también hay asesinatos. Claro. Y puede salir un criminal de ahí igual que de Lloren Torres. ¿Y cuánta gente buena sale de nuestros residenciales públicos? Muchísima. Cientos de miles. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el residencial hay 2 personas que están por el camino equivocado, pero todas las demás están en el camino correcto. Si tú te crías en un residencial, el estereotipo es ese. Con un ciclo de una familia que te apoya, que te ofrece oportunidades, la historia es otra. Y los tiene. Hay muchas personas que han tenido súper éxito en Puerto Rico y son del residencial. Yo tengo muchos estudiantes que vienen de los residenciales, que están ahí porque quieren echar para adelante. Y les digo que sigan para adelante, los ayudo, los aconsejo, sigue peleando, sigue la batalla. Porque uno lo haga mal, no significa que todos los que estén ahí están mal. Porque entonces tendrías que estereotiparlo igual cuando hablas en el caso de un asesinato en Montelledra, porque nadie va a pensar, y aunque el caso está vivo, ¿verdad? Y fue una condición que está, ¿quién iba a pensar que el hijo de un juez federal pudiese ser acusado de asesinato de su esposa? Es el hijo de un juez federal, ¿cómo va a ser? Pues sí, pues lo acusaron de asesinato y tiene un caso vigente todavía. Hablando del caso de Pablo Casella, ¿verdad? Que está ahí. Todos estamos propensos a eso. Claro, porque tú no estás exento de nada. Una cosa es cuánto tú provoques y cuánto te provoquen en el aspecto criminal. Pues yo puedo provocar situaciones y es mi responsabilidad. Otras son las situaciones que provoquen que yo no tengo nada que ver y yo soy una víctima terciaria latente en el sitio. O sea, son elementos que están ahí que hay que manejarlo y que, volvemos, en el ciclo de la criminalidad, Puerto Rico tiene unos retos violentos de cómo manejarlo. Y voy a entrar a la otra cosa que me parece que es importante. La música, el peliculeo, esta cosa del maleanteo. Videojuegos, ¿tú crees que todo eso? Yo quiero ser el Grand Theft Auto, yo quiero ser el más chabón con J, porque esa es la que me toca. Vamos al caso de las nenas de Guayama. Estaban, pues lamentablemente, en una situación particular. Estas 2 jovencitas se van de la casa. Aparentaría ser, alegadamente, pues dentro de un proceso de un maleanteo, que yo quiero estar con estos nenes porque son los bichotitos, los caballetes, yo quiero que la gente la película. para estar en la película del maleanteo, y entonces los caballotes. Estos pájaros iban a comprar alma a un área en Carolina. Cuando llegan las personas que van a comprar alma, allí los intersectan directamente, los matan para robarle el dinero con que iban a comprar las almas. Y las nenas vieron. Pues entonces hay que tomar una decisión. O nos quedamos con ellas, o las matamos, o ¿qué hacemos? Pues ya sabemos la historia. Las mataron. Y lo que hay un posicionamiento allí es que las personas las mataron dentro del mismo vehículo. El chofer disparó a la que estaba al lado de él y el que estaba en el asiento atrás igual. Ese es el posicionamiento por las funciones, ¿verdad? De las salidas de las balas y lo demás. Pero ahora están buscando
¿quiénes fueron estos autores? ¿Dónde están estas personas? Si esas muchachas no hubiesen estado influenciadas quizás por el maleanteo, la película, que estos son los que son, que pues eso no hubiese pasado. Yo soy fiel creyente de que sí influye la música, los videojuegos, las redes, pero no se la adjudica todo. Porque ¿cómo te explico? Si yo puedo escuchar a veces muchas de esas músicas o participar en muchas de esas cosas, pero yo me crié en una familia donde hay mucho amor, muchas oportunidades. Y a mí una canción no me va a incitar a hacer algo. Pero para las personas que crecen sí viendo lo que dice esa canción, pues ya es una realidad. Y va a provocarle eso. ¿Pero entiendes la canción? Lo entiendo. ¿Sabes lo que significa? Pregúntale cuántos en la calle saben lo que significa la canción. ¡Chambea! ¡Jala! ¡Ay! Todo el mundo la canta, pero nadie sabe qué significa. Pregunta. Es la realidad. Haz la pregunta en la calle. Y desde bien pequeño. La cantan y no saben qué significa. Mira, y chambea, jala. Y desde bien pequeño ya están diciendo esas cosas. Oye, y saben lo que significa. La canción está espectacular. Todo el mundo se la sabe. La cantan. Dale para adelante, para acá. La misma canción de Farruko que después se cambió, ¿verdad? Pepa, agua, para la seca, la cosa. ¿Qué dice la letra? Que te drogues. Que te drogues y que tomes agua porque vas a estar en high. Pero todo el mundo la canta a coro. Oye, la música está espectacular. Tú quita la letra y deja la música. Eso es para estar rompiendo una discoteca toda la noche. Claro. Pero el problema es la letra. No es que todas sean así, no es que todas inducen al tema. Y el que la interpreta. Lo que te planteo es cuántas cosas repetimos y cantamos sin saber lo que dice. Lo que significa. O lo que significa. Y pues, es lo que tú has dicho, que nos volvemos un punto ahí. Somos seguidores de algo. Vemos algo y lo queremos. We're followers. Sí, queremos hacerlo. Cuando sale la famosa serie esta del Patrón del Mal, de la historia de Pablo Escobar, adaptada en Colombia. Aquí todo el mundo quiere ser que si Chili, que si el Popeye, que si Marino, que si... Todo el mundo, tú hablabas y te hablaban hasta en colombiano. Porque están imitando lo que ven. Ahora, cuando se enteran de la historia de verdad, no, espérate, esto no era lo que me dijeron. Hermano, lleva complicado. Hablando de las agencias gubernamentales, y mencionaste el caso de las dos menores, el Departamento de la Familia, ¿verdad? Y recientemente también pasó lo del incesto de Laja, el caso del incesto de Laja. Y en el Departamento de la Familia específicamente. Añádete Laja, añádete el padrastro de Fajardo, añádete el otro que también embarazó a su hija, más el que violó a su niña de 2 años. Así que tienes ahí 3 casitos con el mismo delito en circunstancias diferentes. Exacto. Pues dentro de ese departamento unas estadísticas preocupantes también. Sí. Porque dicen que se atienden 5 de 10 llamadas, el 50%. So, ahí hay 30,000 referidos de llamadas que tú no sabes si alguno de esos realmente era un caso de violencia. Yo conozco muchos trabajadores sociales que trabajan en el Departamento de la Familia. Y se supone que un trabajador social esté más o menos 20, 30 casos aproximados para que los puedan trabajar. Están trabajando con 60, 70 casos. Están sobrecargados. He escuchado gente que llega a tener hasta 100 casos. ¿Cómo tú das seguimiento a 100 casos corridos? Es difícil darle la misma dedicadez. 30 es mucho. Claro. Porque son 30 almas que tienes que estar dando seguimiento, que tienes que estar velando, que tienes que estar haciendo. Y de menores. Y lo interesante de esto es que estos trabajadores sociales hacen todo lo que está a su alcance por hacer su trabajo. Pero si tienes tanto volumen, ¿por qué tienes tan pocos trabajadores sociales? Y la falta de recursos. Y están mal pagos. Claro, exacto. Entonces, el reclamo de que págame mejor, tráeme más gente, dame más recursos. Lamentablemente, el Departamento de la Familia aquí tiene F. Tiene F. Tienes un caso como lo que pasó en Aguas Buenas hace unos años atrás, de este niño que se lo van a devolver a su mamá. En la situación particular de Jaylan Ediel, que era el nombre de ese menor de edad, que murió porque su papá le propinó una golpiza porque no encontraba una tableta. Lo quemó con una plancha, le daba baño frío, lo golpeaba y el niño llegó moribundo al hospital en Cagua. Menonita allí fallece el mismo día que se lo van a devolver a su mamá. Y el niño nunca llegó al tribunal. Entonces la pregunta es ¿por qué no llegó al tribunal el niño a tiempo? Días antes de esa fecha. Porque faltaba un informe del Departamento de la Familia de que las cosas estaban X y Y para poderse devolver a la mamá. Entonces, ¿quién falla? Falló el Estado. El Estado. Y en eso es que yo me baso, porque a ese menor que tú no lo atiendes de niño, que no lo protegiste de esa violencia, va a crecer con un patrón de maltrato. Claro. ¿Y en qué se va a convertir? En un criminal. Y ese mismo menor que tú no pudiste protegerlo cuando era niño, lo tienes que encarcelar de adulto. Y yo entiendo que eso no está bien. No está bien. Es una falla crasa del Estado.
No está bien. El Estado tiene que ser un facilitador. El Estado no puede ser un enjuiciador de la conducta. Y volvemos, cuando tú tienes particularidades como esta, donde te enfrentas a un padre que prefiere violar a una niña de 2 años hasta matarla, ahogarla, darle fentanilo para que la nena no llore, para que esté anestesiada. Y me voy a atrever a decirlo, es baratarle la genitalia, porque se la destruyó. Sí, ese caso fue horrible. Es bien complicado. Ese caso fue bien horrible. Entonces, vas al sistema a decir que la culpable es mamá. Porque mamá lo sabía. Mamá estaba bajo amenaza, le iban a matar. ¿Cuál era la situación de mamá? Entonces, tienes otro pájaro que tiene sexo con su hija, la embaraza, la muchacha pare y dice que es que ella conoció a X fulano por internet y que se conocieron y él la preñó. Ustedes saben que de ese caso, esa persona llegó hasta el tribunal. Y cuando llegó al tribunal, que le hace la prueba de ADN, es que se dan cuenta que no hay compatibilidad y ahí es que empiezan a buscar de dónde es que sale la compatibilidad de ese. Y ya te das cuenta que era muy tarde. Y se formó el revolú. Ya te das cuenta que es muy tarde. Pues, hermano, volvemos al sistema. Claro. Entonces, que tardó demasiado la policía. No es que tardaron mucho, es que tenían una persona ya encaminada y se dieron cuenta que ese no era cuando hacen la prueba. Porque les dieron un cuento y te están dando un cuento, y el cuento no es para taparse ellos. Tienes otro de una alegada situación de un propio policía que alegadamente tuvo una relación también sexual con su hijastra. Y sucesivamente nos topamos con este tipo de cosas y no es nuevo. Ve a los periódicos en Puerto Rico online hace 10, 15 años atrás y vas a escuchar abuelos violando nietas, hijastras, abuelas. O sea, es complicado. Esto, volvemos, es cíclico. Es cíclico. Y muchas veces el departamento contrata empresas privadas y otorga contratos a cosas que verdaderamente los mismos empleados de gobierno la pueden hacer. Y eso que estás gastando en darse a una persona para que lo haga de manera privada, inviértelo en tus empleados, mejora la calidad, los recursos. Así debe ser. Son, otra vez, prioridades gubernamentales. Así debe ser. Ahí es donde está la falla. Profesor, sé que estás trabajando en un proyecto de Perfil Criminal TV. Cuéntame un poco de eso. Mira, Perfil Criminal TV, búsquelo por ahí, ¿verdad? Perfil Criminal TV en YouTube y en las redes, en Instagram, Facebook, TikTok. Yo tenía una inquietud. ¿Qué va a pasar cuando toda esta gente se muera? Con las historias de los que han estado trabajando y manejando temas criminales en Puerto Rico. Pues las perdimos. Son personas que algunos son mayores, otros pues tienen sus condiciones y no van a estar aquí eternamente. Así que yo quise convertir Perfil Criminal en una especie de biblioteca digital sobre el crimen en Puerto Rico, donde la gente cuenta sus historias, donde se siente, por ejemplo, personas que ya han estado ahí, la licenciada Janet Parra, ex fiscal del Departamento de Justicia, una fiscal muy exitosa, una gran abogada, y narra sus historias sobre los delitos que ella tuvo que trabajar, y que te diga quién mató a Macho Camacho, y que te diga qué pasó en el caso de Carmen Paredes, y que te cuente situaciones que tú te vas a quedar, en serio, que tú fuiste ahí, que tú estabas ahí, la masacre de Guaynabo, ese tipo de elementos. Personas como Alexander Capó, conocido anteriormente en su vida como narco, como Alex Trujillo, da su historia, dice unas cositas que no había dicho antes y las dice conmigo, ¿verdad? En una conversación que tuvimos. Y lo que hemos hecho es buscar historias de múltiples episodios que hay ahí, donde se van narrando historias de verdad de lo que pasó en la gente. Ahí estamos hablando de agentes correccionales, de motines que se forman en las cárceles, de qué pasaba, del comandante José Juan García de Droga cuando le disparan en la cabeza y por poco muere en una intervención de droga. Ahí estamos hablando de procuradores de menores que te van a decir cómo chamaquitos de 12 años eran asesinos a sueldo en el municipio de Vieques. Ahí estamos hablando de la historia de Capó, de Janet Parra. Ahí estamos hablando de asuntos relacionados también a ciencia forense. Mucha información de gente que es protagonista de los hechos, que tienen el tiempo de contárnoslos y que nosotros las vamos almacenando, fiscales como Yamil Juárez y otros elementos, caso de Jensen, todo este tipo de cosas, las hemos ido almacenando y vamos buscando cómo la gente se entere y la tenga a disposición para fines de entretenimiento y educativos también. Y que conozcan lo que fue la historia de ese momento. De la boca de quien estuvo ahí. No que alguien le dijo y le narró, no. El que estuvo en el mambo que te la contó.
Ya saben, Perfil Criminal TV en YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales. Facebook. Profesor lo pueden encontrar como profesor. Jorge Suárez en todas las redes. Profesor Prof. Jorge Suárez, estoy en todas las redes así. Y ahí pues usted va a ver de todo. Desde cosas criminales, noticias, política, local, estadounidense y alguna otra cosa que se me ocurre que estoy enzorrado, que también lo subo ahí para vacilar. Lo van a ver del día. Igual que en El Poder del Pueblo te Estamos en encuentran. El Poder del Pueblo en el Canal 11 todos los días, allá a las 3 de la tarde. Y en Z93 en Nación Z, La mañana. todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Allí hablamos de todo, así que los espero en esa sintonía tempranito. Profesor, y rápido, sé que me quedan 5 minutitos, pero antes de terminar, y no quiero que se me pase, el proyecto para disolver las agencias como Ética Gubernamental, el FEI, porque entienden que no están haciendo su trabajo. ¿Tú crees que ese proyecto tenga un buen fin? ¿Crees que la solución sea disolverla? La verdad que el FEI no pega una. No pega una porque Hace mucho tiempo. cuando se crea el FEI, que lo creó el exgobernador Rafael Hernández Colón, lo crea para desvincular políticamente al Departamento de Justicia de cualquier análisis contra cualquier ente gubernamental y crear posiciones allí de términos que traspasaran las cosas políticas, ¿verdad? Si yo soy un gobernador popular y nombro populares ahí, pues y gana un gobierno PNP, o gana un gobierno independentista, o gana quien rayo sea, pues está ahí gente que no está asociada políticamente al otro. Y va a haber de alguna manera, mirarlo de otra manera. Pero de repente se convierte en cacerías de brujas. Y perdió el fin para lo que se creó. Y de repente no gana un caso, justicia, yo no encuentro nada aquí, pero va a ser el FBI que encuentra. Como que ellos lo archivan y Yo los creo federales que lo el encarcelan. FEI no ha hecho su Exacto. trabajo, yo le dejaría un espacio al FEI. Ética, sin embargo, creo que Ética sí ha hecho su trabajo. Ética ha dado unas multas fuertes, Ética ha encontrado cosas que la gente no ve de momento, que se le pasan al Departamento de Justicia también. Así que parece que eso es un punto bien importante. Ok. Bueno, gracias, profesor, por brindarme esta Gracias. horita y compartir con todos nosotros. Y nada, sigan pendientes al canal, Hora Cero. Vamos a seguir trayendo personas para que nos den luz y hablen con jóvenes de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, porque una nueva generación se levanta, pero una nueva generación tiene que tomar acción. Gracias. Gracias a ti por tenerme acá.